Bienvenidos a un nuevo episodio de Una conversación para todos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación como esa tendencia que tenemos para dejar las cosas para más tarde. Para ello nos acompañan, como siempre, nuestros dos grandes psicólogos de confianza. Bienvenido Daniel, bienvenido Rocío. ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú cómo Fenomenal, estás? como siempre. Como siempre, ¿no? Si estáis aquí es que no habéis procrastinado para llegar. Eso es cierto, pero porque yo creo que mola, ¿no? Entonces la motivación aquí influye mucho. Bueno, yo he procrastinado para prepararlo, la verdad. Estaba en casa con el móvil y, y procrastinaba, la verdad. Lo has ido dejando, ¿no? Un poquito. Sí, hasta que ya la ansiedad ha dicho, venga, Dani, ponte y léete un poco sobre el tema. Ansiedad y rendimiento. Yo es que tengo una hora programada para preparármelo, entonces así es más Es difícil más difícil, porque procrastinar. eres muy organizada. Bueno, en algunas cosas, en otras no. Bueno, creo que este episodio le va a servir a mucha gente porque todos tendemos a procrastinar, es decir, a dejar las cosas un poquito para más tarde y no hacerlas, ¿no? Normalmente como que hacemos otras cosas y vamos postergando, ¿no? Como un poco así como una introducción a la definición. Pero vamos a ir un poquito más al grano. ¿Qué es procrastinar? Bueno, a ver, para procrastinar yo creo que el concepto principal sería la evitación. La evitación es como una herramienta que tiene nuestro cerebro para abordar muchas situaciones de la vida diaria. El tema de la procrastinación es que, bueno, cuando tendemos a evitar, esta evitación llevada o sea, mal gestionada, es lo que hace que tendamos a patologizar determinadas situaciones. La evitación es buena, nos sirve, pero pues mal llevada hace que acabemos procrastinando muchas veces. Vale. Y sería eso, el demorar una actividad que nos resulta pues Ujú. poco gratificante a corto plazo, yo creo. Yo aquí añadiría porque creo que hay términos psicológicos, y creo que ya lo he comentado en otros podcasts, que nos quedamos un poco con la idea, ¿no? Y los utilizamos. Pero para que sea procrastinación, como entendemos en la psicología, tiene que haber dos condiciones. Una, que esa tarea que estamos demorando sea en un marco temporal concreto, es decir, yo tengo un tiempo para hacerla. Y dos, que produzca un malestar subjetivo. El demorar cualquier tarea no significa que sea procrastinación, sino que cuando yo demoro esa tarea, tiene que ser en un tiempo determinado, que tenga tiempo para hacerla y que además el demorar esa tarea me esté produciendo un gran malestar. Al final esta palabra está muy de moda, o yo por lo menos cada vez la escucho más, desde hace un par de años hacia atrás hasta ahora. ¿De dónde viene la palabra? Porque creo que hay una mezcla entre latín y griego, ¿no? Sí, creo que lo hemos buscado antes Sí, Se del pillaron. podcast. a Es ver, que yo sé sí. que procrastinar viene algo de, Eh, en los estudios ponía algo como que venía del latín, ¿no? Sí, viene del latín en el sentido de procrastinar. Significa postergar hasta mañana o dejar para Ujú. mañana en latín. Y luego en griego viene a traducir que es algo que realmente no nos gratifica, que es un poco en lo que ha ido Dani, sino que nos causa desagrado. Entonces al final pues lo vas dejando. Qué Y al guay. final es un poco la mezcla, porque creo que justo al final la etimología de las palabras dice mucho y aquí viene a definir lo que habéis dicho, que es dejar para mañana, pero una cosa que realmente no nos gusta. Entonces al final no quiere decir que seamos perezosos o vagos. Es un tema de gestión de las emociones. Es algo que Justo. nos causa rechazo y lo vamos dejando porque no queremos afrontarlo, ¿no? Justo. Es más, lo que dicen los estudios es que hay un fallo en cómo autorregulamos los afectos, las emociones, a nivel cognitivo, es decir, todo el tema de pensamientos, y a nivel conductual. Entonces, justo lo que tú estás diciendo en términos científicos, ¿no? Qué guay, porque como compaginar letras y ciencias, ¿no? No se me ha notado que yo soy de ciencias. Al final, ¿cómo podría, para ejemplificarlo, cómo sería? Por ejemplo, tal vez yo he procrastinado muchísimo a la hora de estudiar. Ujú. Ujú. Siempre decía, bueno, me pongo a las 5, bueno, venga, me pongo a las 6. Y al final acababa estudiando siempre de noche porque era incapaz de ponerme. Pero perdía mucho tiempo porque no, al final ni hacía una cosa ni hacía otra. Y lo iba dejando hasta que al final. A ver, en ese ejemplo, por ejemplo, em, cuando tú estás queriendo, es que a mí me pasa igual. O sea, yo me iba a poner a estudiar y mi madre se reía porque era Dani 5 minutos más. Y básicamente tú estás postergando esa actividad que el refuerzo que tiene es a largo plazo, que sería pues cuando hagas el examen, te lo quitas primero ese refuerzo negativo de haberte quitado algo malo y luego si eso ya el refuerzo positivo de si lo apruebas, ¿no? Es como algo que vas a recibir dentro de una semana, dos y lo sustituyes por una situación
que sea más reforzante a corto plazo. Las redes sociales, yo pues decía, venga, un descanso y me iba a hacer una merienda súper larga. Em, y lo que hay de fondo es como lo que dice Rosy, ¿no? Es una falta de regulación emocional y una falta de autoconciencia de realmente qué es lo que yo estoy viviendo, cuál es el proceso que yo estoy viviendo. em, y bueno, ya más en términos neuropsicológicos, hay bueno, algunos estudios que mencionan que se relacionan mucho con la impulsividad, Mm. entendiendo la impulsividad como esta característica de falta de meditar sobre las consecuencias de nuestros propios actos y esta falta de pues, regulación emocional. Me encanta porque al final se hace de todo tipo de tareas antes que la que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues la de estudiar. Pues voy a ordenar todos los lápices por orden de color y ya cuando tenga todos los lápices por orden de color me pongo a estudiar. Y luego Sí, de sí. repente dice, bueno, pero voy a sacarle también punta. O bueno, venga, ahora voy a ordenar el escritorio y ya cuando tenga todo perfecto me pongo a estudiar. Al final siempre hay una pequeña excusa que te impide hacer la tarea. Es una de las cosas que se han visto que hay detrás, lo de ponernos excusas, ¿no? Pero es que eso tiene sentido. Yo vuelvo a decir lo mismo. También creo que hay una enfermedad, ¿no? A nivel social. No sé si se le puede llamar enfermedad. Bueno, perdón si es algo muy drástico. Ujú. Pero es la rueda esta del hámster, de meternos en conseguir, conseguir, hacer, hacer, hacer. Bueno, a veces esto no es procrastinación, a veces es que el día tiene 24 horas y tú eres una persona. Mm. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y por eso hay que entender que la procrastinación no es solamente dejar las cosas para después. Sí. Es tal vez ser consciente, ¿no? De que bueno, estás procrastinando e intentar ahí pues gestionar un poco mejor, ¿no? No quiere decir tal vez que llegues a hacer lo que tienes que hacer, pero por lo menos darte cuenta de que estás procrastinando igual puede ser un primer paso. Sí, bueno, y creo que en otro podcast, no me acuerdo exactamente en cuál, no me acuerdo cuál era, ¿vale? A lo mejor os acordáis alguno de los dos. Pero había una cosa que comentábamos y era lo de importante y urgente. Y es como, es que a veces queremos meter en nuestra lista de tareas un montón de cosas. No, pues es que no vamos a poder hacerlas. Y el simple hecho de pensar en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer tal, tengo que hacer. Esto es la autorregulación cognitiva, ¿no? Tantos tengo que. Al final, todos esos pensamientos están produciendo ansiedad. Si yo me paso de los niveles de ansiedad, pues lo que va a ocurrir es la evitación. Era en el de sentirse presionado. En el de sentirse, pues ese estaría muy guay. Creo que Es, ahí lo explicábamos también esto. pues se vuelvan a ese episodio. ¿Cómo podríamos hacer, ya que ahora entendemos qué es la procrastinación, en qué momentos nos pasa, para qué herramientas podemos decirles a los que nos están escuchando en YouTube o en Spotify para no procrastinar? Yo diría que hay que evaluar. O sea, yo en un tema de procrastinación ahí no me atrevería a dar ninguna herramienta concreta porque puede haber un rasgo de personalidad. Puede haber un perfeccionismo, por ejemplo, puede haber neuroticismo, puede haber baja autoconfianza, ¿no? Puede haber un problema de autoestima, puede haber un problema de ansiedad, un problema de depresión. Es que puede haber muchas cosas. Entonces, cuando es procrastinación como tal, no es que seamos vagos, sino que hay muchas cosas detrás y hay que evaluar qué hay detrás. Vale. Y yo, por ejemplo, tal vez si ponemos algún ejemplo particular o personal de que nos pase y cómo lo hemos podido solucionar, pues creo que también podemos ayudar. No sé si os ha pasado, o bueno, seguro que os pasa, pero para ejemplificarlo, ¿cuál sería? El de las redes sociales, no. Sí. Bueno, a ver, es que esto pasa a diario, entonces, un ejemplo, pues tengo que limpiar la cocina y, y estoy en el sofá con Instagram, ¿no? Em, entonces, claro que es mucho más reforzante Instagram que ponerme a limpiar la cocina a corto plazo. Entonces, esa sería como la situación en la que se te da. ¿Cómo lo gestioné yo? Pues yo esperé hasta que la ansiedad era suficientemente alta y entonces me levanté y fui a la cocina. Entonces, sí que es verdad que, bueno, hay que entender que hay personas que también funcionan mejor con cuando se superan estos umbrales Nos pasa a de todos, ¿eh? Lo ansiedad. de dejar los platos para después, creo que nos pasa a todos. Sí, Yo creo que lo primero de todo también es normalizarlo. O sea, hay situaciones en las que, bueno, nosotros ya podemos está. vivir la procrastinación de una forma saludable. Mm. Hay otras situaciones en concreto que quizá no, pero eso ya entra dentro de lo que juzguemos cada uno como importante y urgente, Ujú, ¿no? Sí, al final viene bien porque es humano, ¿no? Quien nos está viendo, cuando sienta que está perdiendo el tiempo, que no está logrando ese objetivo, pues que sepa primero que es algo humano, que nos Claro, pasa a todos, es esa procrastinación. Luego ahora, actitudes que puedan ayudar a gestionarlo mejor, pues ser consciente de ello. Hay gente que, como tú decías, Rocío, en función de su personalidad le afecta de una manera u otra. Yo, por ejemplo, el tema de los estudios, volviendo atrás, funciono mejor bajo presión. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo por mi actitud funciono mejor bajo presión, al final ujú. procrastino.
porque cuando no tengo presión, No digo, tienes ansiedad. no tengo la necesidad, ¿no? Y ya cuando digo, ostras, la hora, que ya es imposible, no me va a dar tiempo a estudiarme todo, Ujú. ahí de repente se me olvida la procrastinación y paso a la acción en sí. Ese es el impulso de la emoción, de la ansiedad. Ansiedad y rendimiento siempre están relacionados. Si yo llego a un nivel óptimo de ansiedad, voy a tener un nivel óptimo de rendimiento. Si me sobrepaso o no llego, Ujú. el rendimiento baja. Un buen consejo podría ser también el de conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, Ese es esencial para cualquier cosa, ¿vale? Y luego otra cosa es que elimines tengo que. ujú. O sea, si tienes muchas cosas, tienes 24 horas y eres una persona. Entonces, elige realmente aquello que sea importante y que sea urgente. Como herramienta también, tal vez el organizarse, el aprender a organizarse mejor y tal vez, tú decías el tema del perfeccionismo, no abarcar tantas tareas, sino en vez de intentar hacer 10, haz 3. ¿No? Porque igual el ponerte Ujú. objetivos muy grandes que tal vez no se van a lograr, empiezas a procrastinar pues porque sabes que no lo vas a conseguir, hasta que tienes un nivel de presión. Entonces, tal vez intentar reducir el nivel de objetivos o organizarse en el tiempo con sistemas de recompensa incluso, ¿no? Decir, bueno, hago esto, obtengo esta recompensa. Voy a mirar tal vez las redes sociales, pero una vez acabado esto. No sé si os Pero eso para un pasa. perfeccionista no sé yo si sería muy adaptativo. Eso para una persona que Claro, fuese más impulsiva, sí. aquí, entonces, por eso me gusta hablar de nuestras personalidades, porque somos tres perfiles muy diferentes y entre los tres pueden sacar conclusiones. Entonces, yo, por ejemplo, un sistema de recompensa, a mí me gustaba, me acabo este tema, me hago un café, ¿no? Eso O está muy bien. algo así, porque si no, si me hago primero el café, sé que voy a procrastinar muchísimo, muchísimo. Así que para mí, sistema de recompensa es algo que a mí me funciona por mi personalidad. Sí, luego hay una parte del conductismo, ¿vale? Que se ha comprobado que es la conducta que precede y que es más habitual, la metes antes de lo que más te cuesta hacer. Entonces asocian. Vale, pues eso está muy bien. Sí. Luego también entender que eso, un poco lo que comentábamos antes, es un proceso natural, entonces también validarte lo que estás sintiendo en ese momento. Quiero decir, si tú te estás sintiendo en este momento con esa ansiedad, pues también normaliza que te estás sintiendo con esa ansiedad. Bueno, también yo estoy hablando de mi perfil, ¿no? Pero es eso, permítete procrastinar un poco si no te está como limitando en tu día a día, ¿no? Entender que hay, mientras no haya como no sea un limitante en tu día, bueno, también es un proceso natural. Hmm. Y en cuanto a un rasgo perfeccionista, que seguro que hay mucho a nivel académico, ¿no? Sobre todo, pues personas que se dedican a ciencias y cosas así, pues suele ser bastante frecuente. Ahí, en lugar de intentar hacer una tarea 100% bien, muy bien, ¿no? Porque cuando hay un perfeccionismo en esos niveles, tus expectativas están aquí. Entonces, pues no, vamos a intentar hacer tareas, ya está. Tareas pequeñitas. Sí, y que no tengan que estar extremadamente bien, porque nunca van a llegar a estar extremadamente bien según tu percepción. Sí, y pasar a la acción. Y mi consejo Sí. es pasar a la acción, pero que puede ser con cualquier cosa. El típico WhatsApp que no quieres contestar y dice, bueno, ya lo haré más adelante, y se van acumulando, o cualquier la llamada que tienes que hacer a quien sea para felicitar el cumpleaños. Y dice, bueno, ya lo hago a las 9 de la noche y al final te vas olvidando, ¿no? Pues pasar a la acción. No pensar tanto ni organizar, sino hacer pequeñas cositas. Que sean importantes y urgentes. Claro. Pero Que antes, de verdad nos llenamos la lista de un montón de cosas que hacer y es que somos humanos y humanas, no tenemos tanto tiempo ni tantas manos como hoy en día. y también un poco el equilibrio, ¿no? Porque aquí a mí me encanta el refranero español. Sí. Entonces, hay siempre hay un refrán y un contrarrefrán, ¿no? Entonces está el de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, es decir, no Sí. procrastines para mañana lo que puedas hacer hoy. Y luego hay otro que es no por levantarte más temprano, no, ¿cómo es? No por levantarte antes amanece más temprano. Ah, bueno, claro, sí. Entonces, oye, pues Ujú, en su justa medida, ni te levantes antes de tener que hacerlo, ni lo postergues. Allí ujú. yo creo que está la base del equilibrio. La salud mental es equilibrio. Mm, O sea, Totalmente. es equilibrio y al final lo importante es eso, conocer mis tendencias de acción e intentar hacer cosas para mantener ese equilibrio. Vale. Bueno, pues yo creo que hay unas cuantas nociones de este concepto de procrastinación, que hemos avanzado un poco en ese tema. Y rumiar, perdón, lo de darle vueltas. Ya ves. Cuidado con eso, que eso también suele ser una de las variables que hay detrás. Estás procrastinando rumiando. Sí, lo estás haciendo en tu mente 100 veces, entonces cuando vas a hacerlo tu mente dice, "Ay, yo ya lo he hecho 800 veces, ya no lo hago". Totalmente. Vale, bueno, pues Dani y Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros, Gracias. como siempre, ha sido un placer.